En el episodio número 10 de la segunda temporada de Mentor Cultural os voy a hablar del cambio climático y la difusión artística. ¿Cuáles son los impactos medioambientales de los proyectos artísticos y culturales? ¿Cómo afecta y cuál es el rol de la cultura en la crisis climática? Vamos a ver los principales impactos medioambientales de la movilidad artística y de las giras, los impactos de los centros culturales y artísticos y de los festivales. Analizaré una polémica muy instructiva entre dos pesos pesados de las artes escénicas en el mundo respecto al transporte aéreo en la movilidad artística. Para acabar, me detendré en algunas reglas para gestionar la práctica de las organizaciones culturales para la reducción de la huella de carbono en sus proyectos. Así que, adelante con el episodio número 10 de la segunda temporada de Mentor Cultural, Cambio Climático y Difusión Artística. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mentor Cultural, el podcast para los profesionales de la industria y los sectores culturales que queréis llevar más lejos vuestros proyectos culturales y artísticos. Mi nombre es Tony González y en los próximos minutos dejadme ser vuestro mentor cultural. El cambio climático y la cada vez mayor escasez de recursos naturales es uno de los grandes retos que hoy en día como sociedad tenemos que enfrentarnos. Nuestro planeta no puede absorber más las emisiones de CO2 que producimos de manera imparable. Además, la superproducción y el consumo están llevando al agotamiento de los recursos naturales que durante miles de años han mantenido a la humanidad. En este contexto, ¿cuál es la posición de los sectores culturales y artísticos ante la emergencia climática? Desde la cultura y el arte, ¿qué se puede hacer para contribuir a que la destrucción del planeta no siga adelante y que más bien se revierta? Desde este humilde podcast considero que empezando por la transformación de los comportamientos individuales, siguiendo por los comportamientos colectivos y de las organizaciones, hasta soluciones políticas a nivel nacional y supranacional, todos y todas tenemos nuestra parte de responsabilidad para transitar desde una economía del derroche a otra respetuosa con el medio ambiente y los recursos naturales. Las maneras de hacerlo son innumerables y cada vez más están surgiendo nuevas ideas imaginativas que van a ayudar a salvar el planeta. ¿Qué mejor que los sectores culturales, donde la imaginación y la innovación están en su propio ADN, para aportar soluciones innovadoras e imaginativas? Por mi parte, voy a ir presentando algunas reflexiones y soluciones que se han ido aportando en la multitud de debates a escala europea e internacional en que el sector cultural está hoy en día inmerso. Vamos a ver qué soluciones se pueden ofrecer desde la producción y difusión de la cultura y el arte. Cuando nos referimos a la difusión artística, la movilidad y la internacionalización y pensamos en su impacto medioambiental, lo primero en que nos fijamos es en los medios de transporte. He aquí uno de los principales responsables del aumento de las emisiones de carbono y el calentamiento global, ya que la tarea principal es quemar combustibles fósiles. En Mentor Cultural, en este podcast, abogamos por la movilidad y la internacionalización de la cultura y abogamos también por el crecimiento y el desarrollo de los proyectos culturales. Sin embargo, vaya contradicción, el transporte es uno de los mayores liberadores de CO2 a la atmósfera y es causa del calentamiento global. También el desarrollo y el crecimiento es causa del consumo desmesurado de recursos naturales. Ante estas contradicciones con que me enfrento, voy a ver cuál es la mejor manera, desde la movilidad de la cultura, de encarar el proyecto y aportar soluciones. Pero antes, dejadme hacer una reflexión previa. Vamos a ver. Vamos a mirar el marco en que se encuadra la problemática del desarrollo sostenible de los proyectos culturales para obtener una perspectiva más amplia.
Para esto voy a echar mano de un proyecto de referencia para el análisis de la sostenibilidad de las giras internacionales que se llama Perform Europe. Este proyecto, con el apoyo del programa Europa Creativa, se desarrolló en los años 2021 y 2022 y además tuve la suerte de poder colaborar. Perform Europe plantea repensar las giras internacionales y la difusión artística internacional del futuro de una manera amplia, teniendo en cuenta no solo, sino que también sus efectos medioambientales, pero atendiendo también a la necesidad de giras más inclusivas y equitativas, tanto para artistas como para el público y las comunidades sociales. En la descripción del episodio os incluyo el link al informe final. Vale la pena leerlo. En este estudio se considera inseparable el repensar la acción contra el cambio climático de una cultura más inclusiva y equitativa para todos los implicados. Se considera la sostenibilidad de los proyectos culturales como la situación que puede ser mantenida en un largo periodo de tiempo, lo que es el objetivo principal, y el marco de análisis se basa en lo que se llaman los 5 valores de sostenibilidad: los valores culturales, sociales, humanos, económicos y, el caso que nos ocupa, medioambientales. Repito, para aportar soluciones medioambientales a la cultura, o sea, soluciones sostenibles, hay que tener en cuenta los otros 4 valores: los valores culturales, los sociales, los personales y económicos y, por supuesto, los medioambientales. Dicho esto, sigo. ¿Cómo evitar el impacto climático del transporte en las giras internacionales y en la movilidad artística? Pues os voy a apuntar 2 soluciones, así, a lo bruto, viajando menos, por un lado, y evitando los viajes en avión, por el otro. Ya sabemos que el avión es un medio de transporte intensivo en el consumo de combustibles fósiles y que deja una elevada huella de carbono. De todas maneras, estas 2 soluciones, así de simples, no encajan con lo dicho antes sobre la sostenibilidad de las artes, poniendo el foco en los valores culturales, económicos, sociales, etc. Así, ¿de qué otra manera se puede replantear? Pues realizando estancias más largas en los lugares de destino y tomando el tren como medio de transporte, siempre que sea una alternativa razonable al avión. ¿De acuerdo? Pues veamos estos 2 conceptos. Respecto a las estancias más largas, es francamente insostenible ir y volver continuamente al lugar de actuación, ir y volver a casa cada vez que se hace una actividad artística internacional o lejos del lugar de residencia del artista. Estar más tiempo en el lugar de presentación del trabajo aporta ventajas añadidas, además de reducir viajes. Entre otras, te permite una mayor relación o interacción con los artistas, operadores y la ciudadanía. Y de manera complementaria, las estancias más largas también han de ser en el mismo país o región de destino, concentrando los lugares de gira en un mismo territorio, sin tener que ir y volver cada día a tu casa, programando más destinos en un mismo viaje. Respecto al transporte en avión, una alternativa es el tren, más respetuoso con el medio ambiente. También las tecnologías digitales y el streaming permiten que las representaciones puedan alternarse en formatos presenciales, virtuales o híbridos. Por otra parte, en el campo de la distribución y el networking tan necesario en la cultura, cada vez se realiza una parte importante de las actividades y reuniones de manera virtual. Tomar o no tomar el avión o reducir los viajes en avión ha levantado ampollas en el mundo de la cultura internacional, o está levantando ampollas. Es un debate que se está alargando y alargando. Aquí me gustaría presentaros el debate público que tuvieron en 2021 el bailarín y coreógrafo francés Jérôme Bel y Lázaro Rodríguez,
actor y codirector de la compañía de teatro mexicana Lagartijas tiradas al sol. En este tiempo, Jerome Bell hizo público que no volvería a tomar el avión para presentar sus trabajos. Y un tiempo después, Lázaro Rodríguez le interpeló en formato de carta pública. La posición de Lázaro Rodríguez se iniciaba con una pregunta, y cito literalmente: ¿cómo nos sumamos a tu propuesta de transformación la pluralidad de personas, colectivos y asociaciones que trabajamos en condiciones tan distintas? Así, el tema es muy complejo y debe tomarse en toda su complejidad y dimensión a escala global y no únicamente eurocéntrica o del mundo rico occidental. Como dice Lázaro Rodríguez al final de su carta, y cito también textualmente, literalmente, el riesgo es que, al intentar resolver un problema, se abone a otro como daño colateral y se amplíe más la brecha en la distribución de recursos y el acceso a la cultura. En esta polémica queda claro que el tema no solo es de medio ambiente, sino que intervienen otros factores también muy poderosos, entre los que las desigualdades y la equidad en la disponibilidad de recursos entre un norte rico y un sur con mayores carencias debe tenerse en cuenta. Os voy a dejar un enlace en los comentarios del podcast en donde podréis leer completos los textos de la polémica. Otro ámbito de la difusión de las artes es la exhibición. Festivales, teatros, galerías, museos, en donde se presentan las obras artísticas. La labor de estos centros para actuar contra el cambio climático es, en cierta manera, de mayor relevancia, ya que implican centenares de miles de personas consumiendo recursos. En centros artísticos y festivales al aire libre deben tenerse siempre en cuenta planes de eficiencia energética. Las medidas de ahorro energético aplicadas a espacios y festivales van a ser beneficiosas tanto al medio ambiente como a la economía misma del espacio. Entre otras medidas necesarias son actuar en el aislamiento de edificios, utilizar generadores de bajo consumo, iluminación más eficiente y un largo etcétera. También los espacios y festivales deben actuar en la restauración y el catering, tanto en los productos que se sirven como en los envases, materiales desechables y en los residuos. La generación de residuos, de envases y de materiales desechables de las barras de los grandes festivales es muy elevada. Hay que actuar para que los residuos sean recogidos de manera selectiva para su posterior reciclaje. Utilizar siempre materiales reciclables o también reutilizables será la práctica recomendada para los bares y restaurantes de todos los establecimientos de restauración, tanto en centros artísticos o en festivales multitudinarios. Otra área de intervención es el tipo de comida y bebida suministrada en la restauración y en los caterings. La apuesta por productos de proximidad y de temporada reduce la huella de carbono, ya que mucha energía se dilapida en viajes anacrónicos y procesos de conservación y refrigeración innecesarios. Si además los alimentos que se ofrecen son orgánicos y saludables, colaboras por partida doble en la sostenibilidad del planeta y una vida más saludable para sus habitantes. Y bien, ya para concluir este episodio, me gustaría señalar la importancia de que toda organización, proyecto o colectivo artístico y cultural se comprometa en la lucha contra el cambio climático. Para esto deberéis actuar con profesionalidad, analizando y entendiendo los impactos medioambientales de vuestros proyectos, estableciendo una práctica que permita reducir su impacto y comunicando estos impactos y las medidas para reducirlos y también comunicando las mejoras que vayáis obteniendo. En este proceso tendréis que definir una política coherente y realista respecto a su impacto, a vuestro impacto sobre el cambio climático, que cubra consumos e impactos de la energía, el agua y los residuos. Deberéis elaborar vuestro propio protocolo de actuación frente a la crisis climática y la sobreexplotación de los recursos del planeta.
Unos protocolos que tendrán que ser aceptados por todo el equipo, obteniendo su compromiso para llevarlos adelante. Definir políticas y protocolos de reducción del impacto medioambiental de vuestros proyectos no solo beneficia al planeta y compromete los equipos y los sectores culturales en la mitigación de los riesgos medioambientales, sino que también va a ser una herramienta que usaréis habitualmente en las solicitudes de subvenciones públicas, tanto a nivel nacional como europeo. Cada vez más, las instituciones públicas están más comprometidas en la lucha contra el cambio climático y priorizan y priorizarán los proyectos que cumplan los requisitos necesarios de reducción de su impacto medioambiental. Y ahora os voy a dejar en los comentarios del podcast un poco de bibliografía y recursos para que el conocimiento y el compromiso medioambiental no se quede aquí en este episodio del podcast y así podráis seguir leyendo y manteneros informados. Primero de todo, como os he anunciado, os incluyo el enlace al informe del proyecto Perform Europe, Research Results of Perform Europe, y el enlace para leer los textos intercambiados entre Jerome Bell y Lázaro Rodríguez de Lagartijas tiradas al sol. En segundo lugar, os dejo el enlace a una web muy interesante, la web de Julie's Bicycle, que es una organización del Reino Unido que proporciona recursos a las artes para afrontar la emergencia climática. Además, contiene una herramienta muy interesante y fácil de utilizar que os permitirá calcular la huella de carbono de vuestros proyectos. También os dejo una publicación producida conjuntamente por Julie's Bicycle, quien comentaba antes, y On the Move. Y otra publicación de IETM, titulada Arts for the Planet's Sake, Art and Environment. Y ya para acabar, voy a recapitular lo que os he estado contando en este episodio: cambio climático y difusión artística. Os he comentado que en los sectores culturales y artísticos hay mucho trabajo a realizar para reducir el impacto de los proyectos para mitigar el cambio climático y el derroche de recursos naturales. También que la decisión en adoptar unas acciones u otras es compleja y su marco de análisis depende de valores que colaboran en la sostenibilidad global de los proyectos. Además, valores artísticos, sociales, humanos y económicos, además de los medioambientales, por supuesto. Para ilustrarlos, he hablado del programa piloto de Europa Creativa Perform Europe y del debate público mantenido entre Jerome Bell y Lázaro Rodríguez. También he comentado que se debe actuar en la movilidad y giras, anteponiendo el número de viajes a estancias más largas en el destino y concentrando las giras en territorios. También actuar en los medios de transporte y su relación con el consumo intensivo de combustibles fósiles. Los viajes en avión deben ser reducidos en la medida que sea razonable. Respecto a la exhibición en edificios o festivales al aire libre, se deben tomar toda una serie de medidas que van desde la minimización del consumo energético hasta el uso de alimentos de proximidad y de temporada, pasando por el reciclado en la restauración y el catering. Y para acabar, las organizaciones culturales y artísticas deberán definir sus políticas medioambientales y protocolos internos para reducir el impacto de sus proyectos en el cambio climático. Esto ha sido todo por hoy. Me encantará recibir vuestros comentarios, preguntas y dudas en mentorcultural@tonygonzalezbcn.com. Les envío un gran abrazo desde Barcelona y me ha encantado ser por unos minutos vuestro mentor cultural.